¿Alguna vez te has avergonzado de ser cristiano o cristiana? Y la segunda pregunta era cuán seguro estás de lo que crees, porque están muy relacionados en momentos que nos avergonzamos por ser cristianos, está muy relacionado con el hecho de estar seguro de lo que estamos creyendo o no. Y salieron cosas muy divertidas, pues no se las puedo mencionar porque que es secreto ahí para el grupo, pero solo mi propio ejemplo personal, y si nos sinceramos aquí en esta iglesia alguna vez, y podemos ser sinceros juntos ahí de nuestras propias vidas, mi propio proceso de ser cristiano, post conversión a ser cristiano, siempre era una lucha el tema de la vergüenza, porque yo trataba siempre de ser cristiano, pero cristiano con estilo, cristiano cool, para que en el entorno, sin bullying de vuelta, ya, porque aquí te estoy sincerando, entonces, para que después con amor, ya. Pero siempre trataba de dar a entender y mostrar un cristianismo, pero que se ajustara a la cultura, a las amistades, para que el mundo me aceptara y quisieran ser cristianos, porque yo les mostraba un cristianismo cool, ¿cachai? Como, creo en Jesús, pero aquí, no sé, cosas de la vida que no están así, y que vieran en mí esa cuestión y dijeran, ah, sí, entretenido ser cristiano. Pero en realidad, lo que no quería verme era como un cristiano ridículo. Eso es lo que no quería. Como la gente acostumbra a ver a los cristianos, como que personas eh, ridículas, ¿ya? Como, no sé, son raras para este mundo. Eh, y por lo tanto, mezclaba aspectos cristianos con aspectos culturales, ¿cachai? Sabiduría bíblica con sabiduría humana, que al final era pura necedad nomás. Pero sobre todo con el tema de la imagen, por ejemplo, en mi caso. El tema de la imagen, la Mayo obviamente se acuerda ahí los primeros años de pololeo, que era lo más sufrido que podía vivir en su vida, estar con un compadre que, claro, pues, con ese tipo de espécimen, ¿cachai? Y la imagen era un tema fuerte, como tratar de mantener una imagen, ser cristiano, pero una imagen aparentar ciertas cosas para el mundo. Eh, y eso puede ser algo más regular de lo que pensamos. Además, se ríe nomás, pues, se acuerda de esas cosas, pero puede ser algo más regular de lo que pensamos. Esta idea de tratar de acomodar el cristianismo para la cultura, por vergüenza, por temor, de cómo nos van a ver, qué van a pensar del cristianismo, y como que tratamos de ejemplificar un cristianismo que haga sentido para que la gente lo acepte. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque Pablo nos va a mostrar justamente que la iglesia de Corinto podría haber estado siendo más influenciada por el mundo, por la cultura, que por la palabra de Dios y como por la fe en Cristo, obviamente. Tiene más el carácter del mundo que el carácter de Cristo, la iglesia en Corinto, que en el tiempo ha ido como yéndose más a ser permeada por la cultura que por la palabra de Dios. Y terminan, obviamente, quizás muchas veces avergonzándose del mensaje de Cristo. Por eso te preguntaba, ¿cómo es tu realidad? Y si acaso te había avergonzado alguna vez de ser cristiano en algún círculo, trabajo, social, familiar, no sé. Pero era probablemente lo que podría haber estado ocurriendo con esta iglesia. ¿Y por qué digo esto? Por los primeros versos. Vamos a ver desde el verso 18 en adelante, específicamente verso 18 y 19, cómo el mensaje de la cruz es una locura para el mundo y puede producir vergüenza, porque va a ir en contra de todo lo que el mundo cree y los parámetros y todo lo que tú ves habitualmente en todos lados. Todo lo que creemos como cristianos nosotros, si acaso eres cristiano o cristiana, es una locura. Por lo tanto, obviamente, muchas veces pueden haber ese sentimiento de vergüenza. Es una locura para el mundo. Desde la época de Pablo hasta la nuestra, ha sido una locura el mensaje del cristianismo. Déjame leerte el verso 18 y 19, lo que estoy diciendo. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, para el mundo, para aquellos que no creen en Jesús. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. El mensaje del cristianismo es una locura. Y solamente piensa en lo siguiente. Si tú eres cristiano, estás creyendo un mensaje del siglo I, del primer siglo. Una cuestión de más añeja que el hilo negro. Un mensaje que viene de Medio Oriente, ni siquiera algo cultural nuestro chileno. Estáis creyendo algo acerca de una persona que nació de una virgen adolescente
en un establo lleno de animales, con ángeles que se aparecieron en el cielo, que le anunciaron el nacimiento, más encima un embarazo más raro que nada, con madre soltera, aprovechando el día de la mamá, recordando que María, madre soltera, con un papá que no, él, ni siquiera él era el papá biológico, eh, y que ese hijo que nació era el Salvador y el Mesías del mundo, pero cuando crece se convierte en un carpintero, y vive en el barrio más perdido y desconocido del momento judío, donde nada podía salir de ese lugar, y se termina armando él un grupo de estudiantes que lo seguían para todos lados, enseñaba, hacía milagros increíbles y decía que era Dios mismo. Y al decir que Dios mismo, terminó clavado en una cruz por ese tipo de declaraciones. Eso es lo que tú crees. Y obviamente resucitó al tercer día. Para agregarle algo más de fantasía al tema, resucitó al tercer día. No se murió, sino que volvió a la vida. O sea, ¿hay algo más raro que el mensaje cristiano? No sé. Entonces después le preguntáis a alguien, ¿queréis seguir a Jesús? Después, no sé, voy a pensar, soy más inteligente que eso en realidad. No sé si sería algo que podría creer así de esa manera. Pero obvio, es una locura ser cristiano, o el mensaje del cristianismo es un sinsentido por todo lo que significa la historia bíblica y el mensaje central del cristianismo. Nadie en la historia podría haber creado una historia así, ni un guionista, ni ningún, el mejor cinematográfico de Steven Spielberg, y nadie pensaría en crear una historia como la historia del cristianismo. Es lo más impopular para el mundo. Si quería impactar al mundo, no creas una historia como la que trata el cristianismo, un mensaje. Y por eso cuesta creer muchas veces. Por eso vemos como tantas personas no creen en Cristo, porque es algo extremadamente, racionalmente súper difícil de creerlo e impopular. Por lo tanto, cuesta mucho creer este tipo de mensaje. Pero Dios escribió este mensaje a lo largo de la historia para justamente mostrarle al mundo su necedad, su, su mal entendimiento de quién es Dios. Y por eso cita a Isaías, Pablo cita ahí a Isaías 19, en el verso 19, cita a Isaías 29, y dice, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y la manera de hacer eso es dándose a conocer a través de una historia completamente impopular. Entonces, el más sabio, el más inteligente, el que tiene más títulos, más grados académicos, no sería incluso capaz de entender y tener una lógica en cuanto al mensaje del cristianismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es posible entender esto con tu cerebro, porque es una cosa que Dios inventó y creó y planificó, que escapa de todo entendimiento del ser humano. Y de esa manera quería él mostrar su poder, su sabiduría, a través de un acto inesperado para el mundo. Dios siendo crucificado. Eso es algo que nadie se esperaba. Y algo que suele ocurrir dentro de las iglesias en general, entre los cristianos, tanto en Corinto en ese tiempo como en nuestros días, es que puede ocurrir de que tratamos de adaptar el mensaje porque es tan impopular, desafiante, que tratamos de adaptar el mensaje, mejorar el mensaje o diluir el mensaje cristiano. Algo así como el detergente que venden, que se diluye en el agüita, ¿no es cierto?, para que te rinda más. Algo así, cuando pescamos el evangelio, lo tratamos de diluir en el agua para que se entienda, para que la gente lo acepte, para que les guste, para que no cause tanta problema, para que sea más bonito escuchar. Entonces empezamos a mezclar, ¿cierto?, mensaje de la cruz con influencias culturales y algo sacamos de eso. Porque pensamos que el mensaje en sí mismo de la cruz de Cristo no es suficiente para la gente, como que hay que agregarle algo más para que entiendan, no sea tan violento, para decirle a alguien que es pecador, que tiene que arrepentirse, que está lejos de Dios. No, como que hay que aguachentar un poquito eso para que no se sienta tan mal la persona y reciba a Jesús. No queremos que se espanten. Entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas. Como lo que te decía que me pasaba a mí. No, quiero hacer el mensaje más cool para el mundo, porque finalmente quiero que el mundo me acepte, no al Señor. Por lo tanto, la cruz es para el no creyente una locura, como dice Pablo. Vemos y generalmente pensamos que la cruz es solo para el no creyente también.
Vemos como la cruz como la puerta de entrada para el no creyente, lo básico que necesitan saber. Ahí está, no creyentes, tomen la cruz, aprendan de eso, entren en el cristianismo. Pero después, los creyentes, los que vamos a la iglesia, los que llevamos años en la iglesia, necesitamos otras cosas. Necesitamos otro tipo de sabiduría, otro tipo de cosas más profundas, porque ya somos cristianos, no necesitamos tanto la cruz. Necesitamos experimentar un nuevo nivel, queremos algo más que esa cosa básica para los no creyentes. Y empezamos a decir cosas como he escuchado en otra iglesia, en la iglesia Puente, como siempre decimos, ¿no es cierto? Pero he escuchado en otra iglesia, por ejemplo, una vez predicando alguien dijo otra vez el tema de la cruz, como despectivamente, así como otra vez vamos a hablar la misma cuestión, siempre el mismo tema. Bueno, no hay otra cosa para conversar. O una vez también conversando con otra persona acerca de libros, por ejemplo, de autores de libros y cosas, decían, no me gustan los libros de este autor, que no voy a citar para no entrar en detalle, pero no me gustan los libros de este escritor porque siempre habla de la cruz, habla siempre el mismo tema. Y como que no sale de ahí. Estaba hablando con otro cristiano. Entonces así se van generando las divisiones en la iglesia mismo, igual como la iglesia en Corinto, que vimos que está con rivalidad y divisiones en la sección anterior. Nuevas denominaciones, nuevos énfasis de enseñanza bíblica, nuevas experiencias para que la gente sienta a Dios de otra manera, un poquito de cruz, le ponemos ahí a la mezcla con un poquito de prosperidad y de que si tú tienes harta fe, Dios te va a dar de vuelta. Y le agregamos a eso una pizca de pórtate bien también en la semana para que sea un cristiano que Dios ama. Y otro poquito de decreta y esfuérzate, ¿no es cierto? Y sé positivo. Y una pizca de cosas que le gustan al mundo. Y armamos una masa y una olla de cosas mezcladas de cristianismo con cultura, cristianismo a mi medida, pero sin la cruz en el centro. Y eso es algo que ocurre cada vez más en nuestras propias culturas de iglesia. Tenemos una mezcla de cristianismo. Porque la cruz es una locura. El mensaje central del cristianismo es una locura para el mundo y también muchas veces para la propia iglesia. Y pensamos que la cruz no es suficiente para los cristianos. Necesitamos ponerle más cosas y para que crezcan de verdad. Decirles cómo tienen que portarse. Ponerle algunas leyes, ahí reglas para que obedezcan y den la plata luego a la iglesia. Y para que se porten bien. Porque la cruz no es suficiente. No produce tanto efecto. Necesitamos ponerle nosotros. Y eso es algo que hacen los fariseos, por ejemplo. Mucha ley para que se porten bien. Por lo tanto, la iglesia termina adoptando más filosofías del mundo que el mensaje que Dios quiere dar a conocer. Y eso es algo de lo cual tenemos que cuidarnos encarecidamente como Iglesia Puente. Y por eso estamos leyendo la primera carta a los Corintios. Mira cómo se ve la filosofía y la sabiduría del mundo frente al mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es una locura. Y Pablo nos va a decir, mira, ¿por qué se ve así? Déjame leerte los versos 20 al 25, toda la siguiente sección que Pablo menciona. Y empieza a preguntar, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Pablo está diciendo, en resumen, en todos estos versos, la gente quiere conocer a Dios a su manera, a través del conocimiento o a través de las experiencias milagrosas. Y el problema es que parten desde una perspectiva equivocada para llegar a Dios. Y eso parece que lo está influenciando también a la iglesia. Por eso le escribe esto Pablo a la iglesia en Corinto. Mientras que Dios quiso revelar su carácter y su identidad a través de un mensaje impopular que para algunos es tropiezo y para otros es locura, como dijo Pablo en versos 21 y 23. Para los judíos es tropiezo, para los gentiles una locura. No tiene sentido el mensaje del cristianismo. Entonces, por un lado,
lo que Pablo está explicando es que los judíos querían experiencias milagrosas. Eso es lo que ellos buscaban. Ser rescatados de la opresión de diferentes imperios en la historia, bajo los cuales ellos estuvieron subyugados. Que Dios los salvara de estos imperios con gran poder, con grandes experiencias, tal como estaban acostumbrados a verlo. Moisés abriendo el mar, ese gigantesco milagroso, o sea, los judíos querían eso todo el tiempo, destruyendo los ejércitos enemigos con gran fuego, poder, plagas, y que trajera todo ese ejército celestial para destruir a los enemigos y por fin liberarlos de la esclavitud. Querían ver eso. Esa es la manera en la cual sabrían que Dios estaba con ellos, así lo habían visto durante la historia, era parte de su cultura. Y los gentiles, por otro lado, querían conocer a Dios a través de la sabiduría, a través del conocimiento, a través de, no sé, la inteligencia, el intelecto. Querían llegar a Dios a través de esa manera. La racionalidad, tengo que entender a Dios. Por lo tanto, los judíos querían de una manera, los gentiles de otra. Y eso es algo que si tú lo traes a hoy día, sigue ocurriendo. Hay personas que solo van a creer si acaso ven un milagro de Dios y a veces ni en eso, ni aún así creen, teniendo milagros delante suyo, aún así no creen, porque es un problema de orgullo, de no querer rendirse a Cristo. Pero solo quieren tener experiencias sobrenaturales para creer en Dios, para saber que existe. Si me sanas, Señor, yo voy a creer. Si me das el trabajo que quiero, voy a creer. Si restauras mi matrimonio y haces un milagro que no sé por dónde, voy a creer. Si acaso, y sí, si logro ver algo sobrenatural ocurriendo, voy a estar segura de que existe realmente y voy a poder creer. Mientras otros, el otro extremo, quieren tener todas las respuestas claras en su mente. Necesitan tener todo perfectamente claro, que Dios le haga sentido en su mente y todas las preguntas que dan vuelta sean respondidas. Ahí quizás voy a creer. Entonces salen cosas como, ¿cómo puede haber tanto sufrimiento en este mundo si Dios es amor? No voy a creer en un Dios así. No puedo creer en un Dios que permite que los niños mueran, por ejemplo. Dios no existe porque hay tanta injusticia en este mundo. Y de repente ellos mismos se ponen como estándar de justicia. Y que si Dios no hace lo que ellos consideran justo, no van a creer. Entonces, estos dos extremos de personas está diciendo Pablo, judíos y gentiles. ¿Quieren las experiencias, señales y milagros para creer o quieren tener todo el conocimiento claro y sus respuestas respondidas para creer? Y Pablo está diciendo, el problema es que parten de una base equivocada. No parten de la cruz, no parten del mensaje central del cristianismo. Lo que no está diciendo Pablo es justamente que está mal las expresiones sobrenaturales o que esté mal el conocimiento. No está diciendo eso Pablo, ni nosotros. No estamos diciendo que tienes que ser tonto para ser cristiano, como que no tengas conocimiento, cree nomás y que no estudies ni te capacites. No, al contrario. Leemos la Biblia, nos capacitamos, profundizamos, estudiamos. Y también podemos ver milagros y cosas. No son cosas que se oponen, el conocimiento y el intelecto a experiencias sobrenaturales. No se oponen a ambas cosas. Y Pablo no está diciendo que tienes que ser un tonto o no esperar nunca algún milagro. Lo que Pablo está diciendo es que si quieres conocer a Dios y ser salvo, tienes que partir en la cruz. No puedes partir de otro lado. El mensaje de la cruz, el mensaje del cristianismo, es un mensaje que está en una categoría aparte. No puedes partir del conocimiento o de la experiencia para conocer realmente a Dios. Tienes que partir de la cruz. Ese lugar y ese mensaje es el que puede producir algo sobrenatural en nosotros. Un milagro. Reconciliarnos con Dios. Con el Dios que estamos separados. Si acaso no hemos conocido a Cristo y no hemos arrepentido. Ese lugar y ese mensaje es el que nos puede transformar internamente. Al ser perdonados por Dios, nos provee una nueva identidad como personas, seres humanos, y empieza a hacer una obra nueva en nuestros corazones. Eso es un milagro, eso es sobrenatural. Pero al mismo tiempo, ese mismo mensaje nos provee sabiduría para vivir la vida que Dios quiere. ¿Cómo tengo que vivir en este mundo? ¿Cómo se ama en este mundo? ¿Cómo voy al trabajo en este mundo si soy cristiano? Toda esa sabiduría Dios te la da a través del mensaje de la cruz. Pero conocer a Dios sin la obra de la cruz no es experimentar salvación y no es conocer a Dios de la manera en que Él estableció ser conocido.
Y eso es lo que Pablo le está escribiendo a sus hermanos, para que no olviden, porque están siendo influenciados por la filosofía humana, la experiencia que están buscando sin la cruz. Por lo tanto, no necesitamos adornar ni diluir como el detergente o cambiar algo del mensaje cristiano para que sea más atractivo, para que la gente lo acepte. Predicamos, como dice Pablo, el mensaje de la cruz. Ese mensaje tiene poder para salvar personas, para cambiar personas, para rescatar personas de la muerte, para traerlas de muerte a vida, para sacarlas de la esclavitud al diablo y al pecado. Dios puede hacer eso a través del mensaje cristiano, de la cruz. Nosotros solo entregamos el mensaje, no escribimos el mensaje. Eso es algo que tenemos que tener súper claro. Generalmente queremos ser más editores del mensaje que mensajeros, que llevar, ser los carteros que entregan el mensaje. Y ese poder del mensaje de la cruz opera de manera diferente a lo que el mundo espera y a lo que los cristianos incluso piensan que puede ocurrir. Mira cómo dice, cómo termina Pablo del verso 26 al 31, explicando cómo opera ese poder, cómo opera la cruz en el ser humano. Déjame leerte todos esos últimos versos. Hermanos, les dice, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, aquí no es que los va a ningunear, pero les va a explicar. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Cuando uno quiere armar un equipo para ganar un partido, elige los mejores jugadores, los más talentosos, los más caros, los más buenos. Y Dios hace todo lo contrario a la cultura y a nuestra manera de entender las cosas. Escogió a lo peor del mundo, escogió a los menos atractivos, escogió a los menos llamativos e impresionantes para este mundo y así salvarlos y darse a conocer a través de estas personas. De manera que su obra de salvación, su gracia, resalte más, su gracia brille más a través de personas que forman una iglesia así. Personas que no los cacha nadie, no valen nada para este mundo, no tienen menos brillo que el zapato gamuza, pero en Cristo brillan con la gracia del Señor para otras personas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios salva a personas que no son impresionantes para el mundo, para que Dios sea más impresionante para el mundo. Pero hay excepciones, ¿no es cierto? Como Juan Luis Guerra, por ejemplo. Dios rescata a personas así como maravillosas para este mundo, o al Mati Fernández, aunque sea el Colo-Colo, pero son personas como influyentes y gracias al Señor que rescata a personas que para este mundo son muy atractivas y muy influyentes, pero son excepciones. La mayoría somos personas desconocidas, sin brillo, nadie para el mundo. Solamente hemos sido amados por Dios. Esa es la única característica distintiva que tenemos los cristianos del no cristiano, la iglesia de la gente que no es de la iglesia. Esa es la única clave. Eso no significa que seamos mejores que el mundo, simplemente que hemos sido amados por gracia. Nada más, ninguna otra diferencia. Hemos sido amados por gracia. Nadie puede decir que Dios lo escogió porque, o que lo rescató, en las mismas palabras, ¿cierto? Escogió, rescató, salvó, como habla aquí Pablo. Nadie puede decir que Dios lo rescató porque tiene buena pinta. Bueno, quizá alguno piensa eso, pero no es así en realidad, ¿ya? O porque hace las cosas bien, o porque toma buenas decisiones en la vida, o porque no dice garabatos. No, Dios no te escoge por esas razones. Dios te escoge por su gracia. Desde un saco, de una caja de personas que no servían para nada, Dios te rescata, te saca, te ama, te da su gracia, para darse a conocer a sí mismo a través de personas como así. De hecho, esta es la imagen o la manera que Dios vino a salvarnos, Él mismo, haciéndose Él mismo insignificante, hasta el punto de morir en una cruz. En el peor lugar para terminar su vida. Nació en un establo,
en un pueblo de Belén que no conocía a nadie, hizo labores de trabajo que no eran las más mejores pagadas ni necesariamente las más vistas para la sociedad. Se movió con gente que no era la más atractiva, la más influencer en la cultura. Andaba con gente que nadie daba un peso. Dios mismo vino a personificar y experimentar nuestra propia realidad hasta el punto de morir en una cruz, el peor lugar para alguien poder terminar su vida. Y pudiéndose haber avergonzado de nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra rebeldía, nuestro pecado, aún así se ofreció y tomó nuestro propio lugar, como dice el verso 30. Pero gracias a Él, usted está unido a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra justificación, santificación y redención. ¿Está dando cuenta el mensaje de la cruz? Así Dios avergüenza toda estrategia humana que busca llegar a Él sin Jesús, a través de un mensaje, y no solo un mensaje, una persona que dio su vida por personas que, llenas de orgullo, que se creían súper sabias y que podían llegar a Dios a su manera. Por lo tanto, tanto el sabio de este mundo como el poderoso o el religioso necesitan conocer y venir a la misma persona y necesitan escuchar el mismo mensaje, la cruz de Jesús. Eso es lo más sabio, lo más poderoso que podemos ofrecer como iglesia a este mundo y a esta comuna específicamente. El mensaje de la cruz. La pregunta es si acaso tú estás convencido, como Pablo, de este mensaje. Y no solo convencido, la pregunta es si acaso estás creyendo en este mensaje en primer lugar. Incluso si estás aquí y eres cristiano o cristiana. No sé si acaso tenías otro entendimiento del cristianismo, de lo que es ser un cristiano. Pablo está estableciendo la base. Partimos de aquí. El mensaje de la cruz es donde tú tienes que anclar tu corazón, clavar tus pies, tus manos, tus rodillas a ese lugar. Y de ahí partimos como cristianos, conociendo al Dios de la cruz. Por eso te pregunto, si acaso estás convencido, o si estás creyendo o no este mensaje. O estás siendo más influenciado o influenciada por la cultura, como los corintios, por ejemplo, mezclando y diluyendo el mensaje del cristianismo, agregándole las cositas culturales necesarias para pasar desapercibido. ¿Estás seguro, segura de lo que estás creyendo? Tanto con tu vida como con tus palabras, todo tu ser. No es solo que damos un mensaje de la boca para afuera. La buena noticia, querido amigo, si acaso estás en esta situación, y estamos en esta situación, la buena noticia es que hay gracia disponible para todos los necios, los insensatos, los imperfectos, los que se avergüenzan del Evangelio. Y la buena noticia es que Jesús no se avergonzó de nosotros para salvarnos. Y a esa persona usar, a ti, a mí, a los que estamos acá, imperfectos. Y vamos a orar para que el Señor nos use en medio de este mundo, lleno de poderosos, de influencers, de filósofos, de cosas que nos sentimos como nada, porque hay mensajes demasiado grandes en este mundo dando vuelta. Dios nos puede usar entre medio de esos mensajes, con un mensaje más poderoso, pero que no se lleva a cabo a través del mismo poder de la cultura, sino que a través del servicio, de la humildad, de un carácter nuevo, transformado por Cristo y dando a conocer el mensaje de la cruz. Así que, amigos, oremos para cerrar y pidamos al Señor que nos use como una iglesia imperfecta, lleno de necesitados. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y por recordarnos que tú en primer lugar no te avergonzaste de nosotros, como nosotros nos hemos avergonzado de ti en algunas instancias. Tú nos amaste, diste tu vida, siendo alguien en este mundo, para el mundo insignificante, poco atractivo, pero hiciste lo que nadie de nosotros podría haber hecho, Señor, dar tu vida, morir en la cruz, sin pecado, recibir el castigo que merecíamos recibir. Ese mensaje, Señor, queremos que se anide en nuestro corazón y que ningún otro mensaje cultural, y sea cual sea que hoy día estemos escuchando, se sienta más atractivo que el mensaje de la cruz, que necesitamos inyectar a nuestro corazón constantemente
y que tiene todo el poder de Dios para transformarnos, hacernos nuevas personas, sanar nuestros corazones, restaurar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestro trabajo, etc. Que ese mensaje, Señor, sea el centro de nuestra iglesia Puente, sea el centro de cada uno de los que estamos acá, y que de ahí fluya una nueva vida, Señor, que da a conocer este mensaje sin temor, sin vergüenza, ningún mensaje de hoy día dando vueltas, para mostrar cómo venir a ti, cómo conocerte y ser salvos. Así que nos encomendamos en tus manos para que nos des valentía, Señor, en medio de la cultura en la que vivimos y podamos llevar tu mensaje a otro. En el nombre de Jesús. Amén.